30 de mayo de 1961, el fin de la tiranía. El pueblo dominicano, de manera histórica, se levanta contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Te invito a que me acompañes en Hablemos de Historia para conocer el rol de la sociedad, el rol de la mujer, el rol de hombres y mujeres que se levantaron para que hoy tú y yo podamos disfrutar de una libertad y una democracia. Acompáñenme en Hablemos de Historia. Hablemos de Historia. En esta entrega me encuentro con la presencia del historiador dominicano catedrático Juan de la Cruz. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos una vez más. Hablamos del Día de Libertad, el 30 de mayo del 61, pero vamos a hablar específicamente en esta ocasión sobre el rol de la mujer dominicana durante la tiranía y cómo ellas influyen en un momento determinado en la historia. No, la mujer dominicana jugó roles importantísimos. Primero, toda la lucha esta por el sufragio, que finalmente el dictador reconoce en el año 1942. Claro, instrumentalizó este hecho de tal manera que él pudo obtener la mayor, vamos a decir, votación que se ha tenido hasta ese momento. Más de 500,000 de personas votó por Trujillo porque él incluyó el voto de la mujer en las elecciones de 1942. Entonces, a partir de ese momento, él se presenta como el defensor de las mujeres y al mismo tiempo instrumentaliza lo que un organismo muy importante para la dictadura, que fue la Federación de Mujeres Dominicanas. Esa Federación de Mujeres Dominicanas, prácticamente la dictadura logró, vamos a decir, manipular a las principales presidentas que tuvo, y eso le permitió a la dictadura, vamos a decir, tener un cierto confort frente a las mujeres. Pero ¿cuál era el rol de esta fundación o de este organismo? Esta federación dominicana de mujeres dominicanas, prácticamente su función era mantener una especie, digamos, de control a través, digamos, de su directiva, donde las mujeres mostraran su acuerdo con la dictadura, donde las mujeres destacaban, digamos, el aporte que hacía el dictador al desarrollo, digamos, de la mujer. Toda esa parte logró instrumentalizarla por esa vía. Bien. No obstante, hubo mujeres en la Universidad de Santo Domingo, que no era autónoma todavía, que lograron desarrollar un proceso de oposición al régimen. Entre esos movimientos estuvo la Juventud Dominicana. En esa Juventud Dominicana, varias mujeres jugaron roles destacados. Entre ellas hay que destacar nada más y nada menos que a Minerva, que fue parte de ese movimiento, llamado Juventud Dominicana. Y asimismo destacamos, por ejemplo, el caso también de Enma Tavares, hermana de Manolo Tavares, y de otras mujeres que jugaron roles destacados desde la Universidad de Santo Domingo. Y es de ahí entonces que sale la idea, por ejemplo, después de lo que fue la expedición de Constanza Maimón Esterondo, de Minerva Mirabal, de crear, o sea, un diálogo, una discusión con Manolo y con otras personas, Luis Gómez, etcétera, de la necesidad de crear un movimiento femenino, político, que es el 14 de julio. Entonces, a partir de ahí, pero Minerva como es una figura clave en este proceso. Se dice que Minerva es realmente quien crea el movimiento, o la ideóloga. La ideóloga intelectual del movimiento revolucionario 14 de junio, sin duda alguna, es Minerva, una persona con una gran preparación intelectual, con un gran don de gente, además con esa capacidad de poder interactuar con las personas, articuló los diferentes movimientos de oposición que habían en las distintas provincias y municipios del país, y es ella como ese elemento motorizador, vamos a decir, articulador. Por eso Trujillo no solamente vamos a decir, la vio como amenaza. No solamente la vio como mujer
hermosa, que lo era, sino también la vio como una mujer política, que tenía una capacidad más allá de lo atractivo físico suyo. De manera que por eso es que Trujillo la ve a ella como un enemigo de alguna manera, no solamente por su belleza, que sí lo era, sino también por su inteligencia intelectual y política también. O sea que por eso la vio como una amenaza. Una amenaza, y por eso a ella, que era el objetivo principal, como andaba con sus hermanas, evidentemente las otras hermanas que no eran tampoco santas de su devoción, sucumben en el proceso. Pero el objetivo básico era Minerva en este caso. Entonces la mujer, ese organismo que trata, logramos el sufragio. Después de eso viene toda la represión a todas esas mujeres que lo apoyaron para ser electo. Sí. O sea, por lo menos muchas de ellas se mantuvieron del lado de la dictadura, pero otras que vieron que muchos de sus hijos fueron hechos prisioneros, muchos de esos jóvenes, alrededor de 3.000 jóvenes que eran del 14 de junio, fueron hechos prisioneros y fueron maltratados. ¿Cómo se daba ese proceso para hacer prisionero? Es decir, estamos hablando de la época de Trujillo, estamos en la casa, la familia, llega como la represión de Trujillo a la casa. ¿Cuál era el proceso operando de la banda? La manera de operación era, por ejemplo, primero de ubicación. Bien. El servicio de inteligencia militar SIN, que lo dirigía sin duda alguna una persona totalmente, ¿verdad?, que no tenía ningún tipo de pudor, pues desarrollaba una labor primero de inteligencia. Bien. Para saber quiénes estaban vinculados, en este caso al movimiento 14 de junio específicamente. El movimiento 14 de junio hace su asamblea, por ejemplo, en Montecristi. Y desde antes ya ellos tenían la información y lograron infiltrar a una persona en esa reunión de Montecristi. Bien. Y al día siguiente ya la mayor parte de los líderes del movimiento habían sido hechos prisioneros. Caso de Manolo, caso de Leandro y de otros. No hubo asesinato en ese proceso. En ese proceso hubo apresamiento, y por eso es que la iglesia incluso luego tiene que pronunciarse. Más de 3.000 personas entre el día 10 de enero al día 20 de enero. O sea, fueron hechas prisioneros 3.000 y pico de personas en todo el país. Y la mayoría eran ¿Hombres solamente o hombres y mujeres? Y la mayoría eran personas de clase media alta. De ahí que la iglesia, al ver esta situación y ante el pedimento de distintas familias de que intercediera, es que se ve obligada a interceder. Y es ahí donde la iglesia rompe abiertamente con Trujillo. Y Trujillo ya no tiene forma, digamos, de tapar la realidad. Porque una iglesia que tapó todas las cosas de Trujillo durante tantos años, ya se les revela básicamente por ese pedimento de esta distinta familia, donde las mujeres jugaron un rol importante de acercarse a la iglesia. La mayoría de las mujeres, todos sabemos, claro, eran personas muy devotas de Dios. Usted me dice, historiador, que recuerden el hecho que la primera violación la comete Trujillo, claro, no era dictador en una iglesia, así ¿verdad? Es. Inmediatamente matan a los padres de la joven que fue violada. Sí. Entonces la iglesia encubre todo el proceso operando de Rafael Leónidas Trujillo como dictador. Cuando la sociedad dominicana, es decir, el grupo elitista, vamos a decir, o de un alto nivel adquisitivo, le reclama a la iglesia, porque eran devotas las mujeres, como usted menciona hace un ratito, le reclaman a la iglesia, entonces la iglesia rompe. ¿Qué se da en ese rompimiento de la alianza de Trujillo con la iglesia? Básicamente, a partir de lo que fue el concordato de 1954, pues Trujillo selló su relación con la iglesia, de tal manera que él incluso, cuando le querían imponer un obispo, él hablaba con el Vaticano y se lo cambiaba. Es el caso, por ejemplo, del arzobispo Noel, que él logró imponer al arzobispo Noel. Justamente nos encontramos en la calle Arzobispo Noel haciendo esta grabación, y el arzobispo Noel fue un títere que Trujillo manejó durante todo, hasta que murió. Entonces eso nos deja ver que Trujillo
prácticamente hasta quitaba obispos, arzobispos, cardenales, por esa relación tan estrecha que tenía con el Vaticano. Entonces en el 54 firma el concordato, que es donde la Iglesia asume una identidad con el Estado Dominicano absoluta. O sea, del 54 hasta el 59, 60, la Iglesia se mantuvo de paños y manteles con Trujillo. Bien. O sea, Dios y Trujillo. E incluso hubo casas donde habían letreros así, incluyendo la casa de Jacinto Bienvenido Peinado, que fue primero fue presidente títere de Trujillo en 1938 a 1940 cuando muere. Y prácticamente, así como en el caso de Jacinto Bienvenido Peinado, el de otra gente, donde Trujillo, Trujillo en la tierra y Dios en el cielo. Es decir, todo ese tipo de cosas nos muestra el rol tan importante que jugó Trujillo en su relación con la Iglesia. Pero ya a partir de enero de 1960, cuando se producen esos apresamientos masivos, la Iglesia abiertamente rompe con Trujillo, les reclama a Trujillo el respeto a los derechos humanos y una serie de cosas que Trujillo no acepta, ¿verdad? Esos reclamos. ¿Qué hace Trujillo luego de vamos a decir, de este llamado de atención de la Iglesia? Represión abierta contra la Iglesia. Lo que todos sabemos, por ejemplo, la Iglesia Católica lanzó una carta pastoral en esa ocasión, condenando las acciones de apresamiento y demás, y esa carta pastoral fue leída en todas las iglesias del país. Cuando Trujillo se entera de todo esto, ¿qué hace? Desata una persecución abierta contra obispos, arzobispos, sacerdotes, y entre ellos el obispo de la diócesis de La Vega, Panal, apellido Panal. ¿Qué pasa en esa iglesia de La Vega? Simple y llanamente, los llamados paleros de Trujillo van a la iglesia de La Vega y le caen a palo al obispo Panal, y entre esa persona, nada más y nada menos, se dice que estaba el señor Marino Vinicio Castillo o Vincho Castillo, que se dice que era uno de los paleros que viajó desde San Francisco de Macorís hasta La Vega con un grupo de paleros. Por eso se estima que este señor Vincho Castillo era una de las personas favoritas de Trujillo, producto de esa labor, vamos a decir, sucia que hacía, de enfrentamiento abiertamente con la Iglesia Católica, por lo que fue vamos a decir, esa homilía o esa carta pastoral que había emitido la Iglesia Católica en ese momento. ¿Qué pasa entonces con la sociedad dominicana? La Iglesia está enfrentando al tirano, las mujeres dominicanas están enfrentando al tirano. Sí, el pueblo dominicano abiertamente o de forma silente apoyó a la Iglesia. La Iglesia, el que se enfrentaba a la Iglesia en ese momento, tenía al pueblo dominicano en contra. Claro. Aunque fuese de forma silente, no lo podía hacer abiertamente, pero de forma silente, la gran mayoría de la población apoyaba esa carta pastoral de la Iglesia Católica. Y la denuncia de tortura que afloraron en ese momento, en lo que era la cárcel, las cárceles de tortura que había en el kilómetro 9 de la carretera Mella, y en lo que hoy es, por ejemplo, la parroquia San Pablo Apóstol de Cristo Rey, en la Avenida de los Mártires, que era donde funcionaba la 40, la cárcel de tortura de la 40, pues el pueblo dominicano empezó a despertar y se empezó a ventilar esto, que era algo que no se podía ventilar públicamente, empieza a ventilarse con la represión abierta que desató el tirano contra la Iglesia. Es decir, que las mujeres evidentemente jugaron un rol importante de protección de los hijos. Por ejemplo, los hijos no querían que estuviesen en deshora de la noche en las calles. Por eso es una mentira repetida 1000 veces aquella de que la gente podía dormir en la calle con un saco de dinero o cosas por el estilo. Eso era algo imposible. Nadie podía dormir en las calles porque el tirano lo veía como algún acto de conspiración si alguien lo encontraban después de determinadas horas de la noche, y mucho menos después de esa situación que hubo a partir de lo que fue la expedición de Constanza Maimón Esterondo del 59,
todo el mundo tenía que estar en sus casas a determinadas horas de la noche. Ya después de las 10 nadie osaba salir a las calles porque pensaba que los famosos cepillos del SIN, de Servicio de Inteligencia Militar, lo iban a hacer prisionero y lo iban a acusar de cualquier cosa que se pudieran ellos inventar. Pasa lo de la iglesia, se está gestando el Día de la Libertad, el 30 de mayo. La mujer dominicana, ¿cómo favorece o cómo son parte de esta gesta de liberación? Básicamente, lo que tenemos entendido en la fase de ocultar, en primer lugar, a los que participaron en el magnicidio. Y esa fue una labor muy importante. Y arriesgando sus vidas. Arriesgando sus vidas. Eso es un elemento, esa es la parte, vamos a decir, no contada de nuestra historia. Ese rol que juega la mujer, digamos, durante toda la dictadura, de proteger a aquellas personas que estaban abiertamente en contra del tirano. Y esa labor es la que permite hablar de muchas heroínas anónimas en la República Dominicana. ¿Mencionamos nombres? Y de entre esas hay varias mujeres, por ejemplo, que públicamente, ¿verdad?, no resaltan, no quiero mencionar un nombre en particular, bien, pero que jugaron roles determinantes. Muchas de estas fundaciones que hay en nuestro país, por ejemplo, la fundación de los héroes y mártires del 14 de junio, hay varias de esas mujeres que jugaron roles importantes en ese momento. La Fundación Manolo Tavares Justo, también hay madres que jugaron roles importantes en esa época. Y como ella, en la Fundación Testimonio, hay muchas de esas mujeres jugaron roles determinantes. Dentro de su familia fueron elementos básicos para sostener la familia en medio de la represión. La familia, por ejemplo, hay varias familias que nosotros conocemos, como son los Mejía Rical, que de una familia de intelectuales que jugaron roles determinantes, tanto hombres como mujeres. Y así como ellos, también la familia García Ramón, es decir, descendiente de los Abelinos García Ramón, que jugaron roles determinantes, siendo el papá uno de los filósofos de la dictadura. Ellos, cuando se les tocó ir a estudiar al exterior, vinieron con unas posiciones totalmente marxistas o distintas a las de su padre. Y eso, ¿qué es lo que nos dice? Que el propio tirano engendró posiciones contrarias a la suya por su comportamiento y por su acción represiva frente a la población dominicana en general y frente a la mujer en particular. Así es, el hecho de la muerte de las hermanas Mirabal es lo que le pone la tapa al pomo. Así es, así es. Si bien había estado en problemas con lo que fue el caso Galinde en el año 56, luego tuvo problemas con el caso de Rómulo Betancourt en mayo del 60, pero ya lo que detona todo es el asesinato de las hermanas Mirabal en 25 de noviembre del 60, y ya este hecho, ¿verdad?, más todas las situaciones de apresamiento que había vivido a inicio del 60, también en enero del 60, con los miembros del 14 de junio, todo esto se acumula y es lo que ya es el detonante principal, donde ya las personas cercanas al dictador entienden que no hay forma ya de salvar esta dictadura, y ellos son los que se deciden a actuar en contra de él. O sea, personas que tuvieron cercanas, que tuvieron obras. Varios de ellos, por ejemplo, eran contratistas de obra del Estado. Varios de ellos eran militares encumbrados. Que estaban siendo beneficiados por el régimen. Pero él lo había maltratado tanto a muchos de ellos que ese maltrato es lo que los lleva a ellos a dar un paso al frente para eliminarlo físicamente. ¿Qué debemos hacer nosotros como pueblo dominicano, para no repetir la historia? Simple y llanamente debemos conocer ese periodo tan nefasto de nuestra historia. Desconocerlo no nos lleva a nosotros a querer negarlo. O sea, no estudiarlo no nos lleva a querer negarlo. Es conociendo lo que podemos superar esto. Es conociendo en todas sus profundidades, en todos sus detalles, esto que podemos los dominicanos no repetir ese hecho, vamos a decir, tan nefasto para la República Dominicana. En primer lugar. En segundo lugar,
entender que la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno que nosotros podemos tener. Independientemente de que uno tenga una idea de la democracia más participativa, otros representativa. En el caso mío me inscribo en una democracia participativa, donde el pueblo, los distintos sectores puedan participar en la toma de decisiones, pero independientemente de que uno crea en una democracia representativa y otro en una democracia participativa, la democracia es el mejor de los sistemas de gobierno que podemos nosotros tener en cualquier país del mundo. Así es, gracias por este tiempo. Nosotros seguimos en Hablemos de Historia. Continúen con la programación de Educativa, Radio y Televisión. Gracias por estar con nosotros. En este especial de televisión, Hablemos de Historia, conocimos todo lo referente al fin de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, el Día de Libertad del Pueblo Dominicano. Te invito a que me acompañes en una próxima entrega de Hablemos de Historia para conocer los hechos de la historia reciente de nuestro país. Por Educativa, Radio y Televisión. Hasta una próxima entrega.